nómade, ¿no? Se centró en las ciudades, empezó el intercambio, ¿no? El intercambio de productos, ¿no? Y se empezó a conocer un poco de manera, quizás empírica, ¿no? El tema del valor, ¿no? De todos los elementos que estaban dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, en Egipto, por ejemplo, una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, ¿no? En Egipto, habían anotaciones, ¿no? Representaciones, dice, y registro de las actividades de agrimensura y los pagos encontrados, ¿no? Y los pagos que se hacían, ¿no? Hay registros en las tumbas encontradas en Egipto, ¿no? Entonces ya había un inventario, ¿no? De los elementos que tenían un valor dentro del territorio, ¿no? En la antigua Grecia apareció la palabra catastro, ¿no? Que viene del griego, que en nuestro idioma es katastikon, que significa registro, ¿no? Un registro. Un registro, pero no solamente de los bienes, ¿no? Sino también de los cultivos, ¿no? De todos los elementos que tenían un valor dentro de la ciudad. Y en la Gran Roma, en la civilización romana, ¿no? El capistrata expresaba lo que es el registro de la capacidad, dice, económica individual para ser sujeto a algún tributo, ¿no? Se recuerden que eran civilizaciones monárquicas, ¿no? Donde los tributos iban en beneficio de la realeza, ¿no? Entonces se tenía que hacer un inventario, ¿no? de esa riqueza. ¿Sí? Entonces, para los griegos, y las definiciones de catastro y las utilidades han ido evolucionando, así como han evolucionado las ciudades, ¿no? Las ciudades y las mismas necesidades dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, para los griegos el catastro era, dice, el censo y padrón estadístico de las fincas, ¿no? Rústicas, urbanas, la contribución real, es decir, su impuesto, ¿no? Que pagaban tanto los nobles y plebeyos, y ese impuesto era no solamente para los elementos estáticos, ¿no? El patrimonio inmueble, sino también para ahí dice, las hierbas, las bellotas, es decir, el cultivo, el ganado, ¿no? Sobre todos esos elementos se hacía un registro con el objetivo fiscal, ¿no? Con el objetivo de una imposición tributaria, ¿no? No es muy visible. Yo también creo que debería ser en pantalla completa. Bueno, acá hay una definición general de lo que es el catastro, ¿no? Es el inventario, es el censo, padrón de fincas rústicas y urbanas de un territorio y el valor de las mismas, ¿no? Esa es una definición, digamos, económica. Pero el catastro también tiene un objetivo que es el registro de la propiedad, ¿no? Responde, dice, a preguntas sobre el tamaño, el valor de la propiedad, cómo está distribuida en el territorio, ¿no? Y es básicamente relacionado a las parcelas, que pueden ser urbanas, ¿no? O las parcelas rurales o los lotes urbanos, y su aptitud potencial, ¿no? Su aptitud económica, ¿no? Para qué es importante esa parcela. Y también nace de la necesidad de conocer el territorio que se administra, ¿no? Porque el catastro es un inventario que lo hacen los que gestionan el territorio, ¿no? Aquellas instituciones que los gobiernos, tanto locales, en otros países regionales o nacionales, ¿no?
que necesitan administrar el territorio, ¿no? Y quieren saber cómo está esa riqueza en bienes inmuebles distribuidas, ¿no? Dice para una mejor gestión, ¿no? Porque si se sabe cuántas parcelas son, dónde están ubicadas, cuál es su estado, cuál es el estado de la población que lo ocupa, ¿no? Y cuál es la mejor potencialidad de esa zona, permite una mejor gestión, ¿no? Entonces es una herramienta indispensable para la gestión del desarrollo de las ciudades. La evolución del concepto del catastro ha sido, como hemos visto, inicialmente con un enfoque fiscal, ¿no? Con un enfoque económico, ¿no? Donde aún ahora hay países que tienen un enfoque de su catastro desde un punto económico, ¿no? Entonces, desde el punto económico, el catastro registra los datos con el objetivo de identificar el valor del inmueble, ¿no? Cuánto vale ese inmueble y el monto del impuesto, ¿no? Entonces, en algunos países incluso el tema de la propiedad no es tan importante, porque en algunos países, por ejemplo, Holanda, la propiedad es de la reina, ¿no? La tierra, el suelo de la monarquía, ¿no? Y la población es dueña de la construcción, ¿no? Entonces, lo que vale ahí lo que importa es saber el valor del bien inmueble, ¿no? Entonces, la propiedad dice se regula por simple consentimiento y por lo tanto dice no es factible ante un libro de la propiedad, ¿no? Si no sabe exactamente cuánto vale la edificación, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos de países que tienen este enfoque, ¿no? Este enfoque aún, ¿no? de un catastro fiscal. Pero también, así como ha ido evolucionando el concepto, el aspecto jurídico también es importante, ¿no? Desde Francia también, ¿no? Cuando Napoleón dijo que no solamente era importante saber el valor, ¿no? Sino también saber sus dimensiones y también saber a quién le pertenece, ¿no? Entonces ya es un enfoque o se empezó a tener el conocimiento del catastro, no solamente era desde un punto de vista económico, ¿no? Sino también desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y ahora el tema de la propiedad es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, digamos, es un punto de inicio que permite el desarrollo, ¿no? El desarrollo individual y el desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, este inventario es un complemento para el registro de la propiedad de los bienes inmuebles, ¿no? Hay varios estudios a nivel internacional, ¿no? Desde la OEA, ¿no? Que trata con sus políticas internacionales, ¿no? El tema de la seguridad jurídica para el derecho de propiedad, el derecho de acceso a la propiedad, ¿no? Ha generado diferentes políticas, ¿no? Entonces, el catastro también es un instrumento jurídico, ¿no? Entonces, en este aspecto, el catastro es el registro de la propiedad ligado a una legislación de la propiedad inmueble, es como en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso tenemos un registro de la propiedad, ¿no? Se requiere conocer cuál es nuestro derecho de propiedad, ¿no? Bueno, también hay países que tienen este tipo de catastro, ¿no? Con ese enfoque jurídico. Bueno, al inicio era el inventario con un objetivo económico, ¿no? Tributario, luego con un objetivo jurídico, ¿no? De seguridad de la propiedad. Y luego viene el concepto de el aspecto físico, geométrico, ¿no? De saber cuál es el espacio, ¿no? Cuáles son las dimensiones exactas de lo que es la parcela o el lote que se va a inventariar, ¿no? Hay una institución internacional, ¿no? Que es el FIG, ¿no? La Federación Internacional de Agrimensores, ¿no? Ese tema del catastro unido, como les vuelvo a repetir, al tema al tema jurídico, ¿no?
Y a diferencia de que nuestro país recién desde el año 2006, ¿no? Ya tenemos una regulación que de una manera organiza el catastro, ¿no? En otros países el catastro ya está muy desarrollado, ¿no? Entonces, esta es una institución que integra a las instituciones, ¿no? Que manejan el tema catastral, ¿no? Entonces, en esta reunión internacional de expertos en catastro, se definió el catastro en otras dimensiones, ¿no? Lo que es el catastro territorial, ya el aspecto geométrico. Entonces, es un sistema de información, ¿no? Entonces, al ser un sistema de información, es un conjunto de elementos, ¿no? Que tienen diferentes funciones con el objetivo con un único objetivo, ¿no? Entonces, es un sistema de información basado en la parcela, ¿no? Ya nos da un objeto territorial, ¿no? Que es la parcela, que contiene un registro de derechos del aspecto legal, ¿no? El derecho y obligaciones también sobre esa parcela. Derechos, obligaciones e intereses sobre esa parcela, ¿no? Los intereses son nuestras posibilidades de utilizarlo, ¿no? De desarrollarlo, ¿no? Y de quizás venderlo, ¿no? Traspasarlo, etcétera. Normalmente dice incluye una descripción geométrica, ¿no? Su lindero, su forma, sus dimensiones, su área. Y de las mismas parcelas, unida dice a otros archivos, ¿no? Por eso es un sistema, ¿no? Porque son diferentes informaciones, ¿no? Tanto del aspecto geométrico de la parcela, ¿no? Y otros archivos dice que describen la naturaleza de los intereses, ¿no? Cuál es su derecho de posesión de la parcela, ¿no? Quizás es un propietario, quizás es un inquilino, quizás es un posesionario, ¿no? Que tienen diferentes derechos y obligaciones, ¿no? O dominio y a menudo el valor de la parcela, ¿no? ¿Cuánto vale? En las ciudades las propiedades cada vez tienen mayor valor, ¿no? Incluso en el área agrícola también tiene mayor valor, ¿no? Porque ahora la agricultura también está tecnificada, que le da un poco más de valor, ¿no? Y las construcciones que sobre ella existe, ¿no? Entonces ya se va haciendo un poco más complejo, ¿no? Un aspecto geométrico, que es el aspecto importante, sobre el cual se va a definir quiénes son los que tienen intereses, derechos, obligaciones, ¿no? Y también qué existe sobre esa parcela, en qué situación está, ¿no? Entonces ya hablamos de un catastro territorial, ¿no? Desde el año 96. Siguiente. Ahora hay otro concepto que se está desarrollando, ¿no? El concepto multipropósito, ¿no? Porque sobre la parcela no solamente es el aspecto, sobre este elemento, sobre este objeto territorial, no solamente es el aspecto económico o el aspecto jurídico, ¿no? Sino también el catastro como inventario de todas las parcelas, tanto urbanas como rurales. De esa parcela se puede decir muchos otros atributos, ¿no? Que también son importantes para la gestión, ¿no? Y para determinar políticas de desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces, acá nos habla de un catastro multipropósito y saber cuáles son esos propósitos, ¿no? Acá están en este cuadrito, están sus diferentes utilidades, ¿no? El catastro está normalmente basado en parcelas, ¿no? Y es un sistema de información territorial, ¿no? Porque se recolectan muchos datos económicos, sociales, ¿no? Económicos, también sociales, ¿no? Y esos datos, al analizarse, se convierten en información, ¿no? Se puede decir muchos atributos de una parcela que nos permiten luego tomar decisiones. Información territorial que contiene registros de intereses, ¿no? Los intereses son los derechos, las restricciones, las responsabilidades, ¿no? Restricciones porque uno no puede hacer, por más que sea tu propiedad, no puedes hacer tampoco o no debieras hacer lo que a ti te conviene, ¿no?
sino también dentro de las ciudades hay regulaciones, ¿no? Hay restricciones, hay lo que se llama la normatividad urbana, ¿no? Entonces, el catastro tiene una utilidad muy importante dentro de las ciudades. Restricciones y responsabilidades, ¿no? Usualmente dice, incluye la descripción geométrica de las parcelas, ¿no? Definitivamente, más que usualmente, es indispensable, ¿no? Es indispensable saber la forma, la dimensión, la ubicación del objeto, en este caso con la parcela, ¿no? La cual se va a inventariar. Juntamente con otros registros que describen la naturaleza de los intereses, y como les mencionaba, ¿no? La propiedad y el control de esos intereses y a menudo el valor de la parcela y sus mejoras, ¿no? Pero además dice que puede estar establecido para propósitos fiscales, ¿no? El tema de la evaluación y los impuestos, que es importante en las gestiones locales. En nuestro país, ¿no? Hay muchas obras que se hacen por impuestos, ¿no? Entonces, el valor de la propiedad, o el impuesto que paga la población, se debe ver reflejada en mejoras en la ciudad, ¿no? Tanto en infraestructura como incluso en la calidad de vida de los pobladores. También propósitos legales, ¿no? Registrales y legales, ayudar a la gestión del territorio, y aquí aparece otro propósito, ¿no? El tema de la planificación. La gestión del territorio se refiere a la planificación, ¿no? La planificación y otros propósitos administrativos, ¿no? La normatividad, la regulación, los parámetros, etcétera, ¿no? Los parámetros urbanos. Los temas de la planificación dentro de las ciudades no solamente es el aspecto de ver el futuro, sino también de solucionar las problemáticas presentes, ¿no? Se puede identificar zonas que requieren ciertos, por ejemplo, saneamiento físico legal, ¿no? Requieren intervención para renovación urbana, ¿no? Entonces, también es un instrumento para la planificación, la gestión, ¿no? Y por último, y permitir un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, también ahí aparece la dimensión ambiental, ¿no? Entonces, el concepto actual del catastro tiene diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión legal, ¿no? Que es el aspecto de la propiedad, la dimensión económica, que es el aspecto fiscal, la dimensión de la planificación, que es el aspecto de la gestión, ¿no? De la gestión local, y la dimensión ambiental, que es el aspecto de la sostenibilidad, ¿no? Todo basado sobre lo que es el aspecto, la dimensión física, ¿no? O geométrica, ¿no? Entonces, este catastro multipropósito busca generar políticas de desarrollo dentro del ámbito donde se desarrolla el catastro, ¿no? Este inventario. Hay algunas etapas de evolución, ¿no? Estamos en la primera ola, ¿no? Es como les mencionaba, el aspecto económico, ¿no? La recaudación, el aspecto, luego viene la segunda ola, donde se piensa que el objetivo del catastro es también el ordenamiento territorial, ¿no? Luego los planeamientos integrados. Luego hay otra ola que es el catastro 2014, ¿no? Donde se habla que no solamente el catastro es una función pública, ¿no? Sino también el catastro se recupera con inversión privada, ¿no? Nos habla de la tecnología, también es importante, ¿no? Y la última ola es la alta tecnología, ¿no? Nos habla de la era digital del catastro, ¿no? Donde ya no es simplemente un inventario, sino es toda una infraestructura. Acá les menciona una IDE, ¿no? Y una infraestructura de datos espaciales, ¿no? Es decir, que ya ese inventario es útil para otras instituciones, ¿no? Entonces, se vincula esos inventarios y forman una infraestructura de datos espaciales, ¿no? La infraestructura de datos espaciales implica una cooperación interinstitucional en diferentes instituciones que desarrollan el catastro, ¿no? Con un objetivo de brindar un servicio, de compartir la información, ¿no? Y de brindar un servicio a la población de manera más integral, ¿no?
nos habla del e-catastro, ¿no? Un catastro digital, ¿no? En muchas ciudades, en muchos países, pues se ha llegado a ese nivel, ¿no? Un catastro bastante desarrollado, donde está integrado, ¿no? Porque es una sola institución la que maneja el catastro a nivel nacional, ¿no? Entonces el resto de instituciones son usuarias de esa información. Un catastro de alta resolución, por eso nos habla de un catastro digital, ¿no? Entonces ahí vemos en ese cuadrito, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el concepto de catastro, ¿no? Vivimos en una era tecnológica, ¿no? Entonces cada vez es más necesario utilizar la tecnología en beneficio de la gestión, ¿no? de las ciudades y del territorio, ¿no? Y la normatividad que vamos a ver luego implica, ¿no? La utilización de mucha geotecnología. Entonces, el catastro multipropósito, ¿no? Cumple con muchas, es útil para muchos aspectos, ¿no? Más que su utilización, se puede aprovechar para muchos fines, ¿no? Dentro de la ciudad. Pero también significa que tiene que ser un tratamiento no solamente desde el levantamiento, ¿no? Que es una inversión bastante desde la generación de la base de información, sino también el mantenimiento, la actualización, ¿no? De ver cómo la población puede utilizar esa información, ¿no? O cómo la gestión local puede dar mayor servicios a la población en base a esa información, ¿no? Entonces sirve, por ejemplo, entre otros, para la planificación urbana, ¿no? Como les mencionaba, todos los elementos dentro de la ciudad, los lotes, los predios, están sujetos a ciertas regulaciones, ¿no? A ciertos parámetros, ¿no? Entonces, el saber dónde está ubicado, en qué condiciones se encuentra, nos permite controlar el crecimiento de la ciudad, el control de los servicios básicos, la protección, la seguridad, ¿no? Entonces, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Que van más allá, no solamente el aspecto económico y jurídico. Acá les había puesto dos enfoques, ¿no? Habíamos visto que hay países que tienen enfoques hasta ahora fiscales, ¿no? Desde el punto de vista económico, y hay enfoques que tienen un sentido jurídico, ¿no? Entonces, de esos dos enfoques, el enfoque que se le va a dar al catastro depende de las leyes en las que rigen el país, ¿no? De este caso, por ejemplo, si se hace un registro en base, bueno, me voy a ordenar aquí las ideas. Hay dos elementos importantes, ¿no? Tenemos un objeto, que es la parcela, ¿no? Y un sujeto, que tiene derechos, tiene responsabilidades, restricciones, ¿no? Sobre esa parcela. Entonces hay dos elementos ahí. Y empiezan ahí dos relaciones, ¿no? Uno es el objeto territorial, el otro es el sujeto, ¿no? Cuando se registra al sujeto, como lo que hacía SUNAR, se registraba quiénes son los propietarios, ya se registra quiénes son los propietarios. Eso se denomina un registro dominial, ¿no? Donde la legislación va directamente ligada al sujeto, ¿no? Porque hasta hace poco, bueno, de Trujillo, por ejemplo, el centro histórico, no se pueden determinar cuáles son los linderos de las propiedades de las personas que están inscritas, ¿no? Porque dicen, no son muy exactas, no dicen que son, pues, el río no sé cuánto, o está bien, o sea, si ustedes leen los títulos de propiedad, no son muy exactos, pero sí se sabe quién es el propietario, sino que se puede determinar con claridad cuál es la dimensión, ¿no? Cuál es la ubicación, la extensión de la parcela o de la propiedad de esta persona. Pero también hay un registro del objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la legislación y el catastro, en realidad, desde que hemos estado viendo, nos habla del aspecto geométrico, ¿no? Tal y cual es en la realidad, ¿no? Entonces, cuando se registra el objeto o la porción territorial, existe una legislación que
se requiere saber quién tiene derechos sobre esa propiedad, ¿no? Pero a veces, la, cuando uno va a campo encuentra que lo que es físicamente el objeto existente, ¿no? No coincide exactamente con lo que está registrado, ¿no? En la propiedad, ¿no? Entonces, ese es un catastro territorial, ¿no? Ese es un registro territorial, donde la legislación está, el elemento principal es el objeto, es la parcela, ¿no? ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? Entonces, el objeto más correcto. Ah, ya. No, luego en realidad es un bien inmueble, ¿no? Hay diferentes tipos de bienes. Hay bienes muebles y hay bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ahí también les voy a dar alguna bibliografía, ¿no? Para que ustedes lean, porque, como les decía, el catastro es más que un inventario, ¿no? Tiene detrás toda una conceptualización, normativa, teorías, ¿no? Y el tema de la propiedad también es bastante compleja, ¿no? Y la información que les voy a dar está justamente relacionada a lo que es un bien, ¿no? A cómo se clasifican estos bienes, ¿no? Hay bienes muebles, hay bienes inmuebles, hay diferentes tipos de bienes inmuebles, ¿no? Pero en realidad un bien es el patrimonio, ¿no? El patrimonio sobre el cual una persona tiene derecho, ¿no? Tiene alguna responsabilidad también, ¿no? Entonces, y tiene manera de cómo probar que es su patrimonio, ¿no? Entonces, en realidad, es un bien inmueble. El objeto es un bien inmueble, ¿no? Catastro ambiental. En realidad, es una dimensión. El aspecto ambiental es una dimensión del catastro, ¿no? Digamos que es un propósito, ¿no? Al saber cuál es el estado, ¿no? Primero definamos el aspecto ambiental, ¿no? Más que ambiental es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible tiene diferentes dimensiones. El desarrollo sostenible se basa en busca el equilibrio de las actividades, del desarrollo de las actividades sobre el territorio, ¿no? Entonces, con el catastro nosotros podemos encontrar zonas, por ejemplo, que generan mucha contaminación, ¿no? Que genera mucha congestión vehicular. ¿Por qué? Porque ahí hay una concentración de muchas actividades, ¿no? Si nosotros analizamos, hacemos un inventario de todos los predios que están alrededor del mercado mayorista, los que conocen Trujillo, ¿no? Podríamos ver que esas actividades son la concentración de todas esas actividades de manera muchas veces informal, de manera ilegal, ¿no? En las condiciones, porque no hay un control, ¿no? Que vienen muchas causas, incluso sociales, ¿no? Entonces, al saber dónde está, en qué condiciones están, cuál es su amplitud, se puede intervenir, ¿no? El catastro es un instrumento para la toma de decisiones, ¿no? Porque al ser la administración o los gobiernos necesitan administrar a su territorio, la única manera ahora de saber qué es lo que voy a administrar y lo que deberían conocer todos los alcaldes, sobre todo los alcaldes en nuestro país, ¿no? Es qué extensión tiene mi territorio, porque lo que va a administrar es un espacio geográfico determinado, ¿no? Que tiene unos límites y que tiene unas características físicos, naturales, propicias para algunas actividades y no para otras actividades, ¿no? Y que donde se desarrollan diferentes, porque dentro de la ciudad es un universo de actividades, ¿no? Cuando uno sale de su casa, todo lo que está dentro de la ciudad tiene una actividad, ya sea, bueno, salimos por acá, encontramos un hotel, llegamos a la avenida, encontramos una fila de lavaderos de carro,
¿no? Luego seguimos recorriendo y encontramos diferentes actividades, ¿no? Toda la ciudad tiene una utilidad y fuera de la ciudad también, ¿no? Se desarrollan otras actividades, son agrícolas, que son mineras, ¿no? Pero que generan un impacto en, en algunos casos negativos para el medio ambiente, ¿no? Por eso viene ahí su dimensión ambiental, ¿no? Entonces creo que ya está aclarado, ¿no? No hay un catastro ambiental, sino es un catastro que el catastro tiene una dimensión también ambiental. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces ya quedó claro lo que es el catastro, ¿no? Es un inventario. La base nos permite también la gestión. En la actualidad tiene muchos propósitos, ¿no? Pero el conseguir esos propósitos depende de la legislación, ¿no? Depende de quién genera, quién administra, quién utiliza y cómo se utiliza esa información. Ahí hay algunas, justo estas tres bibliografías son bastante importantes. Se los al menos las dos primeras que están en español, que les voy a poner también les voy a dejar una tareita para ustedes, para que conozcan un poco más sobre lo que es el catastro y las políticas ahora que hay del catastro. Ya, creo que hasta ahí terminamos la primera exposición. Sí, creo que sí, sí empezamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Eh, bueno, mientras estamos en el break, a ver si nos conocemos un poquito más. Eh, por acá, a ver, como son un grupo pequeño, hay que hacer las clases como si fueran conversaciones, ¿no? Eh, Me pueden interrumpir en el momento que ustedes crean conveniente, no tengan miedo, si alguna duda tienen. Entonces, pero vamos empezando presentándonos, a ver por acá. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Por acá. Ujú, qué bien. Ujú, qué bien. Muy bien. Ujú. Estos temas que ahora, según la ley, todas las municipalidades van a tener que hacer su catastro, ¿no? Y ustedes van a ser personas que van a hacer un catastro bien hecho. No van a ser que lo van a ir a hacer, o sea, y de ahí se van. Ujú. Gracias. Gracias, Rebeca. Te toca para que también los conozcan las personas online. Ujú. Muy bien. Ujú. Ujú. Claro. Ujú.
Ujú. Muy bien. Ujú, muy bien. Gracias, Doris. Qué bien. Y rural. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Muy bien, es un grupo bastante interesante. Los técnicos, ¿no? Pero a veces los roles no son muy técnicos. Y también la población a veces es muy exigente, ¿no? Muy exigente y una gestión muchas veces en nuestro país se ve por las obras que se ven, ¿no? Aunque a veces sea un superestadio en una ciudad que no tiene agua potable, ¿no? Porque ya hizo obras, pero en realidad los técnicos que siempre estamos conociendo o participamos en la vida diaria, ¿no? De una municipalidad o de una institución pública, sabemos y a veces nos sentimos como que así, ¿no? Se puede hacer otras cosas, ¿no? El catastro es una herramienta que es bastante costosa, ¿no? Pero que si se puede utilizar también genera que la inversión dentro de la ciudad sea de manera más equitativa, ¿no? De manera más organizada. Eh, He tenido la oportunidad de estudiar fuera, ¿no? Y cuando uno sale fuera ve la diferencia, ¿no? La diferencia de cómo la administración local, bueno, además que en nuestro país tenemos, las municipalidades tienen muchas funciones, ¿no? Demasiadas funciones para, para y muchas necesidades económicas y está presta quizás a otras situaciones como la corrupción, etcétera, ¿no? En muchas ciudades la situación es diferente, ¿no? No tienes las funciones dentro de la gestión pública son mucho más, ¿no? Son muchas determinadas y controladas, ¿no? Y eso se ve también dentro de la ciudad. A ver, sí creo que podemos continuar. Esperamos que para la próxima semana esto se va a mejorar, no se preocupen. Al menos para la clase de ArcGIS tiene que ser un poco más claro. No, ingeniero. Bueno, como preámbulo, un poco para la siguiente presentación es sobre el marco normativo del catastro en el Perú, ¿no? Ya pasado, el catastro no es tan joven en nuestro país, ¿no? Sin embargo, ha tenido, así como nuestras ciudades han crecido demasiado dispersas, ¿no? Tenemos ¿cuántas municipalidades que están a cargo del catastro hay en el Perú? Más de 1800, ¿no? Y son 1800 realidades diferentes, ¿no? Entonces, es bastante, ¿no? La regulación que se está haciendo ahora es bastante ambiciosa, ¿no? Todavía tiene sus peros, está en un proceso de implementación y esperemos que pueda llegar a determinar una institución que se encargue exactamente de lo que es el catastro. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es sobre el marco normativo del catastro en el Perú, que está basado en lo que es el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios, ¿no? Y acá dice registro de predios.
Entonces ya le da una orientación jurídica, ¿no? Una orientación jurídica. Más que multipropósito, es jurídica. Entonces vamos a hablar un poco de la evolución histórica del catastro en el Perú, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Un poco lo que es el marco legal, que no solamente es el CNSP, sino también hay otras regulaciones que están vinculadas al catastro, y lo que es el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de los predios. No puedo ver mi presentación, ingeniero. Bueno, vamos a empezar con el ámbito rural. Nuestro país tiene ha sido un país agrícola, es un país agrícola, ¿no? También es un país minero, ¿no? Pero por mucho tiempo ha sido un país con una actividad agrícola importante, ¿no? Hasta que sucedió la reforma agraria. Entonces, en el ámbito rural se inicia con esta ley 9711 en el año 43, ¿no? Hace mucho tiempo, más de 60 años, ¿no? Donde se realiza con la creación del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, en esa época recién ya se empezaba a hacer un inventario, ¿no? De los predios, que en ese tiempo todavía eran haciendas, ¿no? Teníamos todavía hacendados. Luego, en el 69, se y la atracción que generaba pues las ciudades, ¿no? Sobre todo Lima, las ciudades principales, ¿no? Entonces, la agricultura dejó de ser importante, pero se adjudicaron también las propiedades agrícolas sin seguridad jurídica, ¿no? Entonces eran posesionarios, no había un inventario claro, ¿no? Ni siquiera había saneamiento de las propiedades, las parcelas agrícolas, ¿no? Entonces no eran accesibles a créditos, ¿no? Habían políticas, digamos, demagógicas sobre el entonces estamos acá, ¿no? El 69, ¿no? Luego eso dice hacer un inventario masivo a nivel nacional utilizando fotografías aéreas, ¿no? Como base primaria para los planos catastrales. Porque había una institución que era el servicio SAN, ¿no? El Servicio Aerofotográfico Nacional, ¿no? Que hizo fotografías aéreas, ¿no? De algunas zonas agrícolas.
Eh, el apoyo a la reforma ya. Entonces, el tema de la reforma agraria fue un proceso, y hasta ahora creo que es un proceso, ¿no? En los años 80 aparece una entidad catastral, que es la Oficina General de Catastro Rural, ¿no? Que tenía a su cargo el inventario de los predios rurales. Siguiente, más. Bueno, se realizó mayormente en los valles de la costa, ¿no? Eh, Definitivamente en la costa es más fácil, era más fácil hacer inventario aproximado de los predios rurales, ¿no? De la sierra, ha sido en menor cantidad y en menor escala pues en la selva, ¿no? Ahora, con el desarrollo del PET, ¿no? Que fue una consecuencia de lo que es COFOPRI, ¿no? En los años 90, ¿no? Que también se vio en el aspecto rural, a través de la cooperación internacional a Hernando de Soto, ¿no? Con su libro El otro sendero, ¿no? Que generó una concepción, una filosofía, ¿no? Sobre la formalización, ¿no? Entonces, el Banco Mundial financió los proyectos de saneamiento, ¿no? Tanto en la zona urbana como en la zona rural, ¿no? Y aparece el PET en el año 92, ¿no? Donde el PET hace un inventario de los predios utilizando tecnología, ¿no? Utilizando software, ¿no? Con el objetivo, utilizando ya cartografía digital, ¿no? Entonces, y de manera casi, bueno, de alguna manera pudieron determinar y hacer saneamiento de muchas áreas, de casi todas, creo que casi todas las zonas, la mayoría de las zonas rurales en el país, ¿no? Que fueron inscritas en el registro de la propiedad, ¿no? De esa manera, ¿cuál es la filosofía de Hernando de Soto? Que la informalidad es una causa de la pobreza, ¿no? Nos habla de los pobres informales, que los pobres que no tienen saneada su propiedad no son factibles a crédito, ¿no? No son factibles, son excluidos, ¿no? Del desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces, esa filosofía se ha trasladado a muchos otros países, ¿no? Pero solo en nuestro país es donde ha tenido una, un resultado positivo, ¿no? Porque ha sido bastante caro, ha sido bastante costoso el saneamiento de las propiedades tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, ¿no? Y ha sido por la cooperación, ¿no? Por el Banco Mundial, y pero es una inversión que no se ha visto, la población sí mejoró sus condiciones de vida, pero no todos, ¿no? Pero además no se vio un rédito para las ciudades, ¿no? Sino simplemente fue un beneficio individual de muchas personas, pero no en las ciudades, ¿no? A ver, el siguiente. Y en el ámbito urbano, también es mucho más antiguo, ¿no? El catastro urbano del Perú se remonta en 1856. 1856. Entonces, recién nos habíamos independizado casi, ¿no? Dice, cuando se encargó a la municipalidad de la formación de catastros, la unión de toda la clase de datos estadísticos, pues, ¿no? Era manual, ¿no? ¿Se imaginan los registros de esos tiempos? ¿Cómo se podían determinar, ¿no? Los linderos, ¿no? Los linderos de las propiedades en esos tiempos. En 1906 se crea, dice, el catastro histórico de la propiedad, ¿no? Y luego en el 42 se dice que se dispuso al Departamento de Catastro Nacional de la Superintendencia General de Contribuciones que tuviera a su cargo la Planoteca Nacional, pero eran de básicamente Lima, pues, ¿no? Porque Lima siempre ha sido el Perú, ¿no? Lima, las otras ciudades han sido básicamente rurales, ¿no? Las ciudades con mayor población urbana ha sido Lima, luego en el 42, ¿no? En el 42 Trujillo todavía era muy pequeño, ¿no? Más adelante. El primer catastro urbano automatizado
fue realizado por el Instituto Catastral de Lima, el Instituto Catastral e Informático de Lima Metropolitana desde el año 1982, ¿no? Aplicando ya las aerotografías, ¿no? Hasta ahora existe el Instituto Catastral de Lima, ¿no? Que es la eh, que genera el catastro en Lima, a nivel metropolitano. Y luego dice, acá está, se conformó una comisión por el IGN y el Servicio Aerofotográfico SAN, ¿no? Para hacer el levantamiento catastral en las zonas urbanas. Ya, ahora volvamos a la ley, dice la ley de municipalidades en el año 83, ya designa como función del levantamiento catastral y el mantenimiento del catastro a las municipalidades, ¿no? Pero en ese tiempo, en el 83, teníamos una crisis económica, ¿no? Los años 80, 90, hemos tenido una crisis económica, ¿no? Bastante seria dentro de las ciudades, ¿no? Y en el 83 las ciudades eran resultado del crecimiento informal, ¿no? Todas las ciudades en el Perú, si ustedes se dan cuenta, muchas, casi todas, han sido formalizadas, ¿no? Porque el crecimiento resultado, muchas veces, bueno, un punto de inicio, como les mencionaba, ha sido la reforma agraria. El desarrollo de las ciudades generó una gran atracción, no solamente en el Perú, sino en otras ciudades latinoamericanas, ¿no? Somos, digamos, unas ciudades, las ciudades latinoamericanas en realidad son ciudades jóvenes, ¿no? A diferencia del viejo continente, ¿no? Nosotros somos una población urbana joven, que recién, digamos, hemos dejado de crecer extendidamente, ¿no? En los años 90, donde ha sido un crecimiento explosivo, ¿no? Un crecimiento explosivo, eh, eh, también incluida con nuestras culturas, nuestras tradiciones familiares, ¿no? Hasta hace cuánto las familias tenían 5 o 6 hijos, ¿no? Eso significó un crecimiento explosivo de las ciudades, además de las visiones, ¿no? Entonces, en los años 90, las ciudades era un gran porcentaje informal, ¿no? Sobre todo las grandes ciudades. Entonces, apareció lo que es COFOPRI, ¿no? COFOPRI, que en los años 90 hizo la formalización, ¿no? Y se inició toda la formalización de las zonas informales, ¿no? Y que fue un elemento también tomado de manera política, ¿no? Por el gobierno nacional, y que generó bastante gasto, ¿no? O inversión internacional, ¿no? Con esos proyectos que financió el Banco Mundial. Entonces, desde el año hasta el año 90 y hasta ahora, ¿no? COFOPRI cargada de la formalización de la propiedad, ¿no? Y su posterior integración en los registros públicos. Perciente. No se ve nada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el marco legal, ¿no? Eh, el marco legal está del catastro, no solamente es la última ley, ¿no? Sino también, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Donde en el capítulo 3, bueno, la ley la 27972, en el título 2 nos menciona las competencias y funciones específicas de las municipalidades, ¿no? Y nos habla de su jurisdicción, el ámbito jurisdiccional en el cual se desarrolla el catastro, ¿no? Dice el artículo 79 es la organización del espacio físico y uso del suelo. En el artículo 3, en el ítem 3 nos habla de sus funciones específicas y exclusivas de las municipalidades distritales, ¿no? Entonces la jurisdicción del catastro es la jurisdicción distrital, el ámbito distrital, ¿no? En el ámbito distrital
la función es elaborar y mantener el catastro distrital, ¿no? Entonces, el catastro es un inventario en el Perú que se hace dentro de la jurisdicción distrital. Y ahí empieza otro problema, porque también a nivel de demarcación territorial, en nuestro país no tenemos muy claros, ¿no?, los límites distritales, ¿no? Entonces, hay muchos problemas limítrofes, ¿no?, entre dónde hago mis predios. En Trujillo, no. En Huanchaco, La Esperanza, ¿no? En Moche, bueno, porque no hay una definición clara de los límites distritales, ¿no? Que también es otro elemento indispensable incluso para la gestión del desarrollo, ¿no? La definición exacta de cuál es la jurisdicción distrital, ¿no? Física, geográfica, cuál es la jurisdicción distrital. Porque hasta hace, bueno, antes los límites que están definidos por el INEI, ¿no?, eran límites referenciales y hacían referencia a zonas geográficas naturales, ¿no?, la quebrada, los cerros, que en algunos casos urbanizados, ¿no?, ya están consolidados, ya son zonas urbanas. Entonces el límite pues no es muy claro, ¿no? Entonces puede partir referencialmente la manzana, la mitad en un distrito y la mitad en otro distrito, ¿no? Pero no es exacto. Entonces, por ahí la jurisdicción, la jurisdicción del catastro tampoco, para implementarse, tampoco no es muy exacto, ¿no? No es muy legal tampoco. Luego viene la ley de tributación municipal, que es el decreto ley 776 del año 93, que nos habla del impuesto predial, ¿no? Nos dice que el 5% del rendimiento del impuesto se debe destinar exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro, así como a las acciones que realice la administración tributaria destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación, ¿no? Entonces, a mi parecer, este artículo simplemente existe, pero no se implementa, ¿no? Porque al menos, no sé, ustedes que trabajan en municipalidades distritales, su catastro se implementa se utiliza ese 5% en ciudades donde hay una alta recaudación, ¿no? Eh, Generalmente va a la entidad que hace la recaudación, ¿no? Al área que hace la recaudación, pero no al área que hace el catastro, ¿no? En otras áreas donde el impuesto no es muy importante, bueno, entonces no hay, donde el impuesto de las propiedades no es tan importante, ¿no? Porque la municipalidad se gestiona con otros fondos, entonces tampoco hay mucha inversión en el catastro, ¿no? Luego tenemos en la parte superior. Ahora tenemos la ley, ¿no?, la 28294, que crea el Sistema Nacional Integrado y su vinculación al registro de predios, ¿no?, de la ley de catastro vigente, ¿no? Y también el Decreto Supremo del año 2006, 005 del año 2006, que aprueba el reglamento de esta ley, ¿no? Esa es la ley que regula en la actualidad el catastro, ¿no?, que define los estándares, las normas, toda la metodología para generar la información catastral, ¿no?, con el objetivo de esta información vincularlo con el registro de los predios, ¿no? Y finalmente tenemos otra ley, otra norma que está vigente, que es el Reglamento y Desarrollo Urbano, es el Decreto Supremo 004 del año 2011, ¿no?, que nos habla sobre, bueno, este reglamento básicamente es el marco normativo, ¿no?, actual, que permite desarrollar todos los instrumentos de gestión local, ¿no?, todos los planes el plan de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, ¿no?, tanto provincial como distrital, y los planes los esquemas de ordenamiento, ¿no? Entonces, digamos que este reglamento genera toda la normatividad urbana o territorial para gestionar el territorio, ¿no? El territorio que
administra una municipalidad, tanto provincial como distrital. Y en sus disposiciones complementarias nos hablan que los catastros, que son inventarios técnico-descriptivos de la propiedad, sus económicas, son fuente de información para la planificación, la gestión urbana y la tributación local, ¿no? Y que además corresponde a las municipalidades, ¿no? El desarrollo del catastro, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, las municipalidades son las entidades que generan, administran catastro, ¿no? No solamente con fines tributarios, sino también con fines de planificación, ¿no? Y también nos habla que hay una ley que tiene unos fines de integración o vinculación al registro de los predios, ¿no? Cuyo objetivo es básicamente de saneamiento registral, saneamiento de los predios escritos. Bueno, antes del sistema de la Ley Nacional de Catastro que tenemos actual, que lo vamos a llamar SNCP, que es el Sistema Nacional de Catastro, definitivamente teníamos una diversidad de catastros, ¿no? En el aspecto urbano estaba COFOPRI, la municipalidad, en el ámbito rural estaba el PET, ¿no? Además estaba el INGEMET, ¿no? Que administra las concesiones mineras, ¿no? Que también tiene su catastro, ¿no? Diversidad de cartografías, ¿no? COFOPRI levantaba su cartografía con ciertos criterios técnicos, ¿no? Con una tecnología diferente a cómo se realizó el catastro o cómo se realizó, cómo lo realizaba el PET, ¿no? Y cada uno generaba su propia cartografía. La municipalidad también, ¿no? Generaba, en realidad era la que menos generaba cartografía, porque no había muchos recursos económicos para generar una cartografía, ¿no? Y más que nada se definía que el catastro era lo que hacía pues, el área de tributación, ¿no? Solamente con el objetivo fiscal. Además, como les mencionaba, diferentes tecnologías, pues, ¿no? Si nos comparamos con la tecnología que tenía COFOPRI, ¿no? Por el BIT, ¿no? Que tiene técnicos preparados, ¿no? Especializados, ¿no? A las municipalidades, ¿no? Donde el técnico municipal no solamente trabaja en el catastro, sino hace otras tareas, ¿no? Y esto es en muchas áreas, no hay ni muchas municipalidades, no hay ni área de catastro, ¿no? Simplemente está la oficina de los impuestos. Diversidad de sistemas georreferenciales, ¿no? Y en realidad no se sabía de qué es de este tema, sistemas georreferenciales, ¿no? Geo ya nos da la idea de que se refiere a la Tierra, ¿no? A la posición sobre la Tierra, ¿no? No se sabía de esos temas, los únicos que sabían eran COFOPRI y el PEC, ¿no? Las municipalidades definitivamente desconocían, ¿no? Esos temas. Diferentes niveles de avance, ¿no? Más que nada en el aspecto registral, sí, se avanzó bastante, ¿no? Porque tanto el PED como COFOPRI registraban todas las propiedades, ¿no? Entonces se terminaba todo el proceso de saneamiento. Mientras que las municipalidades, pues no tenían esa capacidad. Y eso, pues, había generado una informalidad e inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, en resumen, si lo vemos en este cuadrito, las políticas urbanas y las políticas rurales, ¿no? De gestión de la tierra dentro del país incluían muchas instituciones, ¿no? Y eso generaba, más que seguridad, generaba inseguridad. Y además generaba un atraso, ¿no? Que no era tanto una necesidad, ¿no? Sin embargo, con el sistema, con esta nueva ley, con la SNCP, lo que trata es de eliminar, ¿no? De reducir esas posibilidades, generando un proceso, ¿no? De integración a través de normas, estándares, que todas las entidades generadoras de catastro tienen que seguir, ¿no?
Pero aquí hay un elemento importante, que la parcela es una porción de tierra que tiene varias, sobre todo un valor, tiene un valor. Entonces, y es parte del mercado, ¿no? El mercado dentro de las propiedades, ¿no? Entonces, cada vez ahora es más necesario, ¿no? Tener un conocimiento más exacto de ese valor inmobiliario que tienen las parcelas, ¿no? Y ahí aparece también el mercado de la tierra, ¿no? El cual también está enmarcado también el catastro. Bien. Eh, bueno, han habido cambios concretos para que se dé esta ley, ¿no? El, los que han sido los impulsores de esta ley definitivamente ha sido SUNAR, ¿no? El, el registros públicos, ¿no? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Hasta antes hasta que se creó el registro, el RPU, ¿no? El registro de los predios, registrar una propiedad este, también COFOPI, y también con la inversión del Banco Mundial, ¿no? Todos esos procedimientos han sido son ahora más rápidos, ¿no? Y SUNAR tiene una estructura, ¿no? O, bueno, bastante clara, ¿no? Tanto legal, comunal, de cómo se registran los predios, ¿no? Entonces, también SUNAR para registrar los predios también empezó a generar sus áreas de catastro, ¿no? Dentro de SUNAR tiene su área de catastro, ¿no? Y es un catastro, como lo habíamos visto, dominial, ¿no? Su registro va en base a lo que dice el documento de propiedad. Pero ahí encontraron diferencias. Hay muchas diferencias en lo que dice el título de propiedad con lo que dice la realidad, ¿no? Y SUNAR no hace levantamiento de predios, ¿no? No hace catastro, no hace un inventario físico de los predios, o sea, actual o real de los predios, ¿no? Tiene un inventario registral, ¿no? Entonces, por eso ha sido también la institución, digamos que encabezado, ¿no? Encabezado y ha impulsado el rollo de esta ley, ¿no? Entonces, ahí han habido eh, eh, desde el año 2000, más abajo, intentos, ¿no? De poder generar una ley que integre, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre de la doctora que era la secretaria técnica, ¿no? E incluso ha hecho su tesis de doctorado, ¿no? Hablando de cuál es la situación del catastro en el Perú, ¿no? Que ha sido como un antecedente para que se pueda impulsar esta ley, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es, de lo que se trata esta ley. O hacemos un break, ¿sabes? Sí, creo que hacemos un break de unos 15 minutos. Si tienen aquí hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto, quizás. Entonces mejor hacemos un break. No se ve, pero quizás les pueden dar